Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre la teología de Josué y estamos ahora reflexionando el capítulo 24, el bye bye, decimos el discurso ya al final de Josué cuando se va despidiendo, y tenemos también esta alianza que se hace después en Siquén justamente. Estamos mirando los versículos 19 al 20. Las palabras del pueblo no provocan el entusiasmo de Josué, por una parte. En vez de animarlo en su decisión, le plantea serias dudas, algo parecido a lo que ocurrirá en ciertos relatos evangélicos también de vocación, decíamos. Antes de construir la torre hay que echar cuentas, hay que contar con quién es Dios y con quién es el pueblo. A Dios se lo presenta con tres rasgos: santo, celoso y no perdonador. ¿Qué significa esto de que Dios es santo? Aquí, cuando le presentamos desde el 19, Josué dijo al pueblo: ustedes no podrán servir al Señor, porque Él es un Dios santo, un Dios celoso que no soportará ni las rebeldías ni los pecados de ustedes. Esto es lo que les dice Josué. Entonces, por eso decíamos, no es nada alentador y no provoca mucho entusiasmo de Josué. Por lo tanto, el Dios santo, aunque la fórmula Elohim, Kedoshim, solo se usa en este lugar, la idea de santidad de Dios es muy frecuente en el libro, por ejemplo, de Isaías, en otra serie también de textos. En relación con Josué 24, 19, es importante lo que indica alguno de los autores. Según él, el texto más antiguo en que Yahvé es llamado Kadosh, es decir, santo, es en 1 Samuel 6:20. Y allí, después de la muerte de los 70 hombres de Bet-Shemesh, se pregunta al pueblo: ¿quién puede sustituir quién puede subsistir, mejor dicho? ¿Quién puede subsistir? Un Dios tan santo como es Dios nuestro. El poder de destrucción que emana de Él se entiende como poder de un Dios que se siente personalmente ofendido por la indolencia de los indiferentes. La indolencia, entonces, de los indiferentes. Este aspecto es el que predomina en las palabras de Josué. El Dios santo no tolerará ninguna ofensa. La idea está muy relacionada con el aspecto vinculante de la santidad de Yahvé, que exige al hombre una santidad que corresponda a la suya, como ocurre especialmente en Éxodo 22:30 y en la llamada ley de la santidad. ¿Se dan cuenta entonces? El Kadosh aquí del Señor es porque exige también al hombre la santidad. A ver, entonces diga tú, si Dios es santo, entonces también
el pueblo imita, tiene que imitar, Dios no soporta, entonces que el hombre no se ponga en ese camino de santidad. Y por eso que el pueblo después reacciona, ¿verdad? Dice, pero entonces, ¿quién podrá subsistir? ¿Quién podrá subsistir? Porque después de la muerte de los 70 hombres de Bet-Shemesh, eso se pregunta el hombre. Vamos a mirar un poco Primera Samuel, más adelante lo vamos a ver esto, ¿verdad? Cuando lleguemos al libro de Samuel. Primera Samuel capítulo 6. En este capítulo, el versículo 20 nos cuenta lo siguiente. Dice así, con el arca que está en Kiriat Yarim. Los hombres de Bet-Shemesh dijeron, ¿quién podrá resistir en la presencia del Señor, este Dios tan santo? ¿A quién enviársela para que esté lejos de nosotros? Enseguida mandaron unos mensajeros a los habitantes de Kiriat Yarim para decirle, los filisteos han devuelto la arca del Señor, bajen y súbanla con ustedes. Entonces llegaron los de Kiriat Yarim y se llevaron el arca del Señor. La introdujeron en la casa de Abinadab sobre la colina y consagraron a su hijo Eliezer para que la cuidara. Bueno, pero esto no es nada, esto es lo que ya sucede, ¿verdad? El arca en Bet-Shemesh, aquí es donde suceden muchas muertes, y entonces ante esta situación, un Dios tan santo. La gente de Bet-Shemesh estaba cosechando el trigo en el valle. Al levantar los ojos divisaron el arca y se alegraron de verla. El carro llegó al campo de Josué de Bet-Shemesh y se detuvo. Allí había una gran piedra. Entonces hicieron astillas la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto al Señor. Mientras tanto, los levitas habían bajado del arca del Señor y el cofre que estaba con ella, donde se encontraban los objetos de oro, y los depositaron sobre la piedra grande. La gente de Bet-Shemesh ofreció aquel día holocaustos y sacrificios al Señor. Al ver esto, los príncipes de los filisteos regresaron a Ecrón aquel mismo día. Los tumores de oro que los filisteos presentaron como reparación al Señor fueron uno por Ashdod, uno por Gaza, uno por Ascalón, uno por Gad y uno por Ecrón. Y el número de los ratones de oro correspondía al de todas las ciudades de los filisteos, gobernadas por los 5 príncipes, desde las ciudades fortificadas hasta los poblados desguarnecidos. Testigo de esto es la piedra grande sobre el que depositaron el arca del Señor y que hasta el día de hoy está en el campo de Josué de Bet-Shemesh. El Señor castigó, ahí está entonces, a la gente de Bet-Shemesh porque habían mirado el arca del Señor. Como él hirió a 70 hombres, el pueblo estuvo de duelo porque el Señor les había infligido un castigo tan grande. Los hombres de Bet-Shemesh dijeron, ¿quién podrá resistir? Y ahí continúa entonces. Esto es lo que encontramos también aquí, ¿verdad? O sea, ante la santidad del Señor. Y luego nos habla de un Dios celoso, el Canó, eso se dice entonces en hebreo, el Dios celoso. El único paralelo exacto vamos a encontrar en Nahum, el 1:2, donde el celo aparece unido siempre a la venganza. La venganza como parte del celo de Dios. La relación entre el celo de Dios y el castigo es también clara en otros textos. Existen otros textos en que existe esta relación, ¿verdad?, de venganza de parte de Dios. Según algún autor, ¿verdad?, Alonso, la forma tiene su sit in leven en el culto y por eso no extraña encontrarla también en Josué 24:19. Es decir, ya en el culto que se habla del Dios, el Dios, Él, que es celoso. Y luego tenemos siempre así la presentación, ¿verdad?, de quién es este Dios que verdaderamente está presente continuamente con el pueblo y que lo acompaña. Volvemos enseguida nosotros con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento.
El Papa ha enviado este telegrama al primer ministro de Irak para expresarle su apoyo tras el atentado. Francisco dice que reza por la familia del político y por todo el país y califica el ataque de vil acto de terrorismo. Mustafa Al-Kazemi consiguió sobrevivir a un ataque contra su residencia con drones cargados de explosivos. No hubo víctimas mortales, aunque sí varios guardias heridos. Tras la confusión inicial, el primer ministro publicó este tuit. Estoy bien entre mi pueblo, alabado sea Dios, y pido calma y moderación de todos, por el bien de Irak. Ningún grupo ha reivindicado el atentado. Justo estas semanas hay tensión en Irak entre las fuerzas de seguridad y las milicias chiíes proiraníes. Llevan casi un mes protestando por los resultados de las últimas elecciones, en las que perdieron cerca de 2/3 de sus escaños. El Papa Francisco canonizará a Charles de Foucauld, el apóstol de los Tuareg, el próximo 15 de mayo de 2022. La última canonización celebrada por el Papa fue el 13 de octubre de 2019. El Vaticano había anunciado hace meses que Charles de Foucauld sería canonizado, pero no había fijado la fecha de la ceremonia a causa de la pandemia. Charles de Foucauld vivió entre el siglo XIX y principios del XX, era francés y fue a evangelizar a las poblaciones del Sáhara, los Tuareg. Su vocación lo llevó junto a los pobres al sur de Argelia. Allí aprendió el idioma de los tuareg, hizo un diccionario del tuareg al francés para que ayudase a entender mejor su cultura y su lengua. En la misma ceremonia del 15 de mayo, Francisco declarará santos a otros 6 beatos. Entre ellos hay un laico de la India, Devasahayam Pillai. Este militar vivió en el siglo XVIII y fue asesinado por convertirse al cristianismo. Los espectaculares frescos de la Biblioteca Apostólica Vaticana se han abierto al público, pues acogerán una sala permanente de exposiciones. Así inauguró su primera muestra. Se titula Todos, Humanidad en Camino. En ella la biblioteca y el artista romano Pietro Ruffo exploran cuestiones sociales y culturales basándose en las encíclicas Laudato Si y Fratelli Tutti del Papa Francisco. Hemos invitado a un artista contemporáneo para entablar un diálogo, un encuentro polifónico a partir de los grandes desafíos que está lanzando Francisco, y lo hacemos de una manera inesperada, que traduce las encíclicas en imágenes culturales y artísticas. La exposición comienza con la lectura que el artista Pietro Ruffo hace de la cartografía terrestre y celeste. Incluye ejemplares extraordinarios de la colección papal, como este pergamino astronómico de la India, o astrolabios como este del siglo XVI. Aquí los mapas no son puramente geográficos, según el artista llevan a los visitantes a un viaje emocional. A través de los mapas geográficos trato de analizar momentos históricos o sociales como la migración, y estos temas son muy cercanos a los que lanza Francisco en sus encíclicas. Hemos hecho una exposición insólita, donde lo contemporáneo y lo antiguo se funden completamente y hablan el mismo lenguaje. Un buen ejemplo es esta pieza en el centro de la exposición. Por un lado, este gran mapa del río Nilo hecho en el siglo XVII. Por el otro lado, esta reinterpretación del viaje para realizarlo, obra del artista contemporáneo. Vemos obras alegóricas con símbolos para hacer crítica social y representar emociones, sueños y utopías. Una de las primeras personas que la visitó fue el Papa Francisco. Precisamente inauguró la nueva sala el viernes 5 de noviembre. In questo cambiamento epocale che la pandemia ha accelerato, l'umanità ha bisogno di nuove mappe per scoprire il senso della fraternità, dell'amicizia sociale e del bene comune. La logica dei blocchi chiusi è sterile e piena di equivoci. Abbiamo bisogno di una nuova bellezza. El Papa ha hecho observaciones muy precisas, muy atentas a la sociedad contemporánea, a cuestiones como la migración o la ecología, los temas de esta exposición. Pienso que le impresionó la creatividad que expresa esta exposición y sobre todo su mensaje. La muestra estará abierta al público hasta el 25 de febrero de 2022. Es una buena oportunidad para visitar la Biblioteca Apostólica Vaticana, pues hasta ahora allí solo podían entrar académicos y visitantes selectos.
Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños. Aprendiendo con Jesús. Curso modular básico por la plataforma de Zoom Ñande Yarañe. Programa académico del mes de noviembre. Lunes, el helenismo y la dominación griega. Miércoles, fe y obras. Viernes, apariciones de las palabras de Sheol y Hades en la Biblia. Todo por la plataforma de Zoom desde las 20:30 hasta las 21:30. Para más información, contactar al 0981 50 50 36. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Quiero servir hasta el ocaso. Quiero buscar la santidad. Sé que sin ti solo soy barro, pero contigo sé que lo imposible se hace realidad. Quiero adorarte noche y día, quiero amarte más y más. Quiero que todo en esta vida te rinda honra y majestad. Quiero adorarte noche y día, quiero amarte más y más. Quiero que todo en esta vida te rinda honra y majestad. Gracias a ti, hoy soy un hombre nuevo. Gracias a ti, puedo cantar en libertad. Por eso con mi canto, mi voz se eleva en oración. Por eso te proclamo mi Señor y Salvador. Quiero adorarte noche y día, quiero amarte más y más. Quiero que todo en esta vida te
te rinda honra y majestad. Quiero adorarte noche y día, quiero amarte más y más. Quiero que todo en esta vida te rinda honra y majestad. Aunque pase por quebrantos, tu amor me sostendrá. Si tú estás conmigo, nada me faltará. Aunque pase por quebrantos, tu amor me sostendrá. Si tú estás conmigo, sé que nada me faltará. Quiero adorarte noche y día, quiero amarte más y más. Quiero que todo en esta vida te rinda honra y majestad. Quiero adorarte noche y día, quiero amarte más y más. Quiero que todo en esta vida te rinda honra y majestad. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento, y estamos leyendo el capítulo 24 del libro de Josué. Nosotros en el versículo 20 encontramos justamente que decía: si abandonan al Señor para servir a dioses extraños, Él a su vez los maltratará y los aniquilará, después de haberles hecho tanto bien, ya vos vendré y ahora ustedes lo han abandonado. Además de tener presente quién es Dios, el pueblo debe tener presente su inclinación a apostatar de Yahvé y a seguir a dioses extraños. Esta expresión, junto con la fórmula singular Dios extraño, se usan en 14 ocasiones, pocas en comparación con otros dioses. Dentro de la historia deuteronomista, solo 2 veces, lo cual confirma que el capítulo 24 tiene un origen independiente. Entonces de este capítulo 24. Al final de las palabras de Josué, vuelve sobre el carácter severo y punitivo de Yahvé. Estas palabras corresponden al espíritu de la alianza. Si el pueblo permanece fiel a Yahvé, recibirá toda clase de bienes. Si lo abandona, toda clase de maldiciones y males. Y con algo más de suavidad recuerda la terrible formulación del Deuteronomio 28:63, que dice: como gozó el Señor haciéndoles el bien, haciéndoles crecer, igual ha de gozar destruyéndoles y exterminándoles, en sentido inverso, ¿verdad? Con paso de destrucción a la salvación. Y en el versículo 21 al 24, donde termina esta relación, pero el pueblo respondió a Josué: no, nosotros serviremos al Señor. Josué dijo entonces al pueblo: son testigos contra ustedes mismos de que han elegido al Señor para servirlo. Somos testigos, respondieron ellos. Entonces dejen de lado los dioses extraños que hay en medio de ustedes e inclinen sus corazones al Señor, el Dios de Israel. El pueblo respondió a Josué: nosotros serviremos al Señor nuestro Dios y escucharemos su voz. Ahí está Josué entonces que dice esa parte. Aquí está el diálogo cada vez más conciso por parte del pueblo. 5 palabras en el versículo 21. No, si no, serviremos a Yahvé. Una sola en el versículo 22. Testigos. Y 6 en el 23. Serviremos a Yahvé, nuestro Dios, oiremos su voz. Son elementos, esto lo encontramos de forma ilógica, a pesar de la imagen tan tremenda que se ha presentado de Yahvé. El pueblo decide servirle, acepta ser testigo contra sí mismo en caso de contravención y de castigo.
y confirma su propósito de servicio y obediencia. Josué se limita a dejar claro al pueblo qué es lo que ha hecho, es decir, elegir a Yahvé. Josué entonces es bien clarito, nosotros serviremos a Yahvé. ¿Qué consecuencias tiene? Evidentemente, apartar dioses extraños e inclinar el corazón a Yahvé. Mótolo yapinamba, Eloy botaba Josué, las justamente porque dice, oré, los jotapeñan de Yara oré, es decir, yo y mi familia, oré, pues te ayema. Pero na pejendo y no peñan de Yara, pejota peña pota la peña posea. Pero yo y mi familia, oré, los jotapeñan de Yara, Entonces el objetivo es mostrar y decir que nosotros verdaderamente vamos a dejar la idolatría. Se dan cuenta que el golpe entonces aquí que el pueblo había tenido con la cuestión del exilio ha sido tan tremenda, tan fuerte, que aquí se demuestra una vez más, ¿verdad? Entonces están marcadísimos y dicen, no, nosotros tenemos que volver a repuntar. Pero a través de qué cosa? Y a través de una fidelidad a Yahvé. Y entonces dejar todo aquello que nos aparta de Dios. Luego tenemos en el versículo 22, dice, han elegido a Yahvé. Han elegido ustedes, ¿verdad? A Yahvé nos dices en el 22, justamente porque son testigos, ¿verdad?, de esta acción del Señor. En contra de la propuesta de lo que habíamos leído anteriormente, de elegir otros dioses, ahora la expresión ustedes han elegido a Yahvé es anómala, ¿verdad? Porque ellos eligieron otras cosas. En el versículo 15 justamente decía eso. Y si no están dispuestos a servir al Señor, elijan hoy a quien quieren servir. Si a los dioses a quienes sirvieron sus antepasados, es decir, ellos eligieron sus antepasados, al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, cuyo país ustedes ahora están habitando, yo y mi familia serviremos al Señor. Totalmente entonces en forma anómala, es decir, en contraposición. En todo tipo de tradiciones es Dios quien elige al pueblo. En ningún otro caso se dice que el pueblo se ha elegido a Yahvé. En ningún otro caso. A lo sumo podríamos ver aquí una actualización de la propuesta deuteronomista de elegir la vida y el bien. Elegir la vida y el bien. Opear el añandé, entonces es elegir la vida y el bien, elegir Dios. Entonces por eso nosotros, dice, elegiremos, hemos elegido a Yahvé. En el versículo 23 nos habla de un apartarse los dioses extraños. Apártense, aparten los dioses extraños. ¿Verdad? Entonces nos dice en el 23. Entonces dejen de lado los dioses extraños que hay en medio de ustedes e inclinen sus corazones al Señor, el Dios de Israel. Dejen de lado, aparten los dioses extraños. Es la primera consecuencia de haber elegido a Yahvé. Si yo le elegí a Yahvé, entonces todo lo demás tengo que dejar de lado. Sobre dioses extraños, según la mitad casi de los textos en que aparece dioses extraños, se sirve del verbo apartar. Esta unión no parece accidental, sino que se da la impresión de ser un giro acuñado que se ha mantenido inmutable a lo largo de siglos. Bueno, esto entonces lo encontramos en el versículo 23. Y luego les dice directamente, inclinen el corazón a Yahvé. Inclinen el corazón a Yahvé. Esta es la segunda consecuencia, inclinar el corazón a Yahvé. La expresión es muy poco frecuente. Es una de las peticiones que hace Salomón y que irónicamente no se cumplirá en él. Las mujeres extranjeras inclinaron su corazón hacia otros dioses. Interesante, ¿verdad? A pesar de que está en la teoría Salomón y Anique, a que pea. Entonces inclinen su corazón hacia Dios, siendo él el primero en no haber inclinado su corazón hacia Dios. Se deja seducir a pesar de esa advertencia. Sin embargo, no conviene, ¿verdad?, insistir en el posible matiz afectivo de la expresión.
ya que también se usa en contexto político. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a seguirnos con Ñande Yarañe Dominical. La Iglesia pedagógicamente nos presenta 3 lecturas que nos ayudan a reflexionar y a vivir la palabra del Señor. Y con una sección muy importante, Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Todos los domingos, Ñande Yarañe Dominical. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Curso modular básico por la plataforma de Zoom Ñande Yarañe. Programa académico del mes de noviembre. Lunes, el helenismo y la dominación griega. Miércoles, fe y obras. Viernes, apariciones de las palabras de Sheol y Hades en la Biblia. Todo por la plataforma de Zoom, desde las 20:30 hasta las 21:30. Para más información, contactar al 0981 50 50 36. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar de la Santa Eucaristía todos los días a las 6:30 de la mañana. Nos unimos en oración, presentamos nuestra acción de gracias y también nuestras peticiones al Señor, rezando por todas las intenciones del mundo, las intenciones de nuestras familias y también por nuestras intenciones personales. Ñande Yarañe les ofrece la Santa Eucaristía todos los días. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento, y estamos reflexionando sobre esta teología, libro de Josué muy interesante. Aquí se exigía, ¿verdad? En este versículo 22 anteriormente decía que justamente Josué dijo al pueblo: son testigos contra ustedes mismos de que han elegido al Señor para servirlo. Somos testigos, respondieron ellos. Luego en el 23, entonces dejen de lado los dioses extraños que hay en medio de ustedes.
e inclinen sus corazones al Señor, el Dios de Israel, nos dice el versículo 23. Es decir, apartar el corazón de los dioses extraños. ¿Qué quiere decir la idolatría? ¿Qué quiere decir los dioses extraños? Quiere decir cuando nosotros, entonces, estilo Shimbo, ¿qué? Nos olvidamos. No es lo central y lo fundamental de nuestra vida, lastimosamente, ¿verdad? Aparten verdaderamente los otros dioses. Dejen de lado los dioses extraños. Es la primera consecuencia de haber elegido a Yahvé. Y claro, cuando uno le elige a alguien, entonces los demás tienen que quedar de lado. Y bueno, así entonces los textos aparecen vinculados a ceremonias litúrgicas, decíamos, que expresaban justamente ese culto exclusivo del Dios de Israel. Y luego dice, inclinen el corazón a Yahvé. Esta es la segunda consecuencia de una elección, inclinar el corazón a Yahvé. La expresión es poco frecuente. Es una de las peticiones que hace Salomón y que irónicamente no se cumplirá en él, porque ya dijimos, las mujeres extranjeras inclinaron su corazón hacia otros dioses. Y en el versículo 24 encontramos, el pueblo respondió a Josué, nosotros serviremos al Señor nuestro Dios y escucharemos su voz. Estos versículos anteriores, el pueblo ha insistido en su deseo de servir al Señor. Ahora añade el propósito de escuchar también la voz de Dios. Escuchar la voz del Señor equivale a cumplir las órdenes con Él. O una de las cosas esenciales, equivale también a convertirse. A la inversa, no escuchar la voz de Dios es el pecado por ontonomasia. No escuchar la voz de Dios es el pecado por esencia, dice, por nombre, por ontos, por esencia. Upeala y veivea para la Biblia, para el Antiguo Testamento. Penaña endui, peñan de yarañe. Anaña enduñan de yarañe, coge y dice, no obedecer. Eso también nosotros lo tenemos, ¿verdad?, de nuestro idioma. En guaraníco nosotros decimos también de la misma manera. Peche membu pean nacer enduyoi. De ahí cuando enduya, ¿verdad?, en el sentido auditivo. O en tu monala es, o en tu pora hoy, porque ya hoy ahí pones pe tapere y la jajina se me na y pone ahí. Entonces le escucha como sonido. Pero no ya pues ese caso ya no penáis ese, ahí está. Entonces el escuchar aquí también significa el no, responder a ese llamado hacia la conversión de parte de Dios. ¿Verdad? Entonces es el no escuchar, no cumplir las órdenes del Señor, que es una de las cosas esenciales que encontramos en la Biblia, el cumplir. No escuchar la voz de Dios es el pecado por antonomasia. Equivale a romper la alianza. Naña hendú. Ñandego ñañi moigo de acuerdo. Ñaño hendú tajina ya lleva. Hayeya pota peya eva. Es el pacto, la alianza. Sin embargo, rebelarse contra Dios. La expresión puede basarse en la idea de haber escuchado en el Sinaí la voz de Dios. Y como conclusión también nosotros tenemos aquí de esta alianza, que es el 25-27, es la alianza en Siquén. Aquel día Josué estableció una alianza para el pueblo y les impuso una legislación, un derecho en Siquén. Después puso por escrito esas palabras en el libro de la ley, que Dios además tomó una gran piedra y erigió allí al pie de la encina que está en el santuario del Señor. Josué dijo a todo el pueblo, miren esta piedra, ella será un testigo contra nosotros, porque ha escuchado todas las palabras que nos ha dirigido el Señor y será un testigo contra ustedes, para que no renieguen de su Dios. Finalmente Josué despidió a todo el pueblo y cada uno volvió a su herencia. Aquí tenemos el versículo 28. Entonces aquí tenemos todo lo que significa la conclusión, ¿verdad? La conclusión desde el 25. El final de la ceremonia está contado de manera recargada y confusa. Podemos distinguir 4 acciones de Josué.
sella la alianza en primer lugar, promulga ley y decretos, los escribe en el libro de la ley y erige una estela junto a la encina del santuario. Las acciones primera y cuarta pueden relacionarse fácilmente y desarrollarse en un espacio relativamente breve de tiempo. Muy distinto es el caso de las acciones segunda y tercera, que implicarían una ceremonia mucho más extensa e incluso un considerable espacio de tiempo. Ahora, con respecto a la palabra alianza, ustedes, con respecto a esta alianza, la primera acción de Josué es sellar la alianza, el sello, el pacto, formulada con la expresión típica cortar, cará, ¿verdad? Una alianza, cará berit. Es un acto eminentemente político entre individuos o pueblos. De aquí se implica a las relaciones del individuo o el pueblo de Israel con Dios. Así ocurre entre Dios y Abraham, Dios y el pueblo. ¿En qué consiste entonces el acto que se atribuye a Josué? Según los autores, se trata de una renovación de la alianza del Sinaí. Fritsch no cree que se trate de una alianza propiamente dicha, sino de la imposición de obligaciones al pueblo, de acuerdo con lo que el mismo pueblo ha decidido anteriormente. Sin embargo, Fritsch se mueve en categorías históricas, preocupado por negar la existencia de una asamblea de Siquem. Sin duda, el capítulo es una creación literaria y no debemos leerlo con categorías históricas, pero puestos en la ficción del narrador. Una vez que el pueblo ha decidido servir a Yahvé, lo lógico es que se comprometa con un pacto. Y así el problema, en nuestro caso, consiste en saber quiénes son las dos partes del pacto. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Curso modular básico por la plataforma de Zoom Ñande Yarañe. Programa académico del mes de noviembre. Lunes, el helenismo y la dominación griega. Miércoles, fe y obras. Viernes, apariciones de las palabras de Sheol y Hades en la Biblia. Todo por la plataforma de Zoom desde las 20:30 hasta las 21:30. Para más información, contactar al 0981 50 50 36. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Santa Margarita de Escocia nació del matrimonio habido entre Eduardo y Ágata en Hungría.
con fecha difícil de determinar. Su padre nunca llegó a reinar porque al ser llamado por la nobleza inglesa para ello, resulta que el normando Guillermo, el conquistador, invade sus tierras, se corona rey e impone el juramento de fidelidad. Al poco tiempo muere Eduardo por causas naturales. Pero esta situación fue la que hizo que Margarita llegara a ser reina de Escocia por casarse con el rey. Su madre había previsto y dispuesto que la familia regresara al continente al quedarse viuda tras la muerte de su esposo, y bien sea por necesidad de puerto a causa de tempestades, bien por la confianza en la buena acogida de la casa real escocesa, es el caso que atacaron en Escocia y allí se enamoró del rey Malcolm III, de Margarita, y se casó con ella. Es una mujer ejemplar en la corte y con la gente paño de lágrimas. Se la conoce delicada en el cumplimiento de sus obligaciones de esposa, esmerada en la educación de sus hijos, les dedica todo el tiempo que cada uno necesita, sabe estar en el sitio que como reina le corresponde en el trato con la nobleza y asume responsabilidades cristianas que le llenan el día. Señalan sus hagiógrafos las continuas preocupaciones por los más necesitados, visita y consuela a enfermos, llegando a limpiar sus heridas y besar sus llagas. Ayuda habitualmente a familias pobres y numerosas, socorre a los indigentes con bienes propios y de palacio hasta vender sus joyas. Lee a diario los libros santos, los medita y lo que es mejor, se esfuerza por cumplir las enseñanzas de Jesús. De ellos saca las luces y las fuerzas. Es la reina Margarita la patrona de Escocia, canonizada por el Papa Inocencio IV en el año 1250. En mi oscuridad te esperaré, sé que no tardarás. Solo tu palabra puede convertir mi llanto en felicidad. La confianza en ti me mantiene en pie, es fuerza en mi andar. Ya no temeré, tú estás aquí, tu presencia es real. Que los ángeles desciendan de lo alto, que cantemos tu grandeza y majestad, que se rompan las cadenas del pasado y a tu lado sea libre de verdad. Que mi vida se transforme en alabanza y resuene por toda la eternidad. Que me rinda a tus pies en reverencia, proclamando por siempre tu santidad. Recibe mi silencio, transfórmalo en adoración. Recibe hoy mis miedos, dame fe. Recibe mis anhelos, moldéalos con tu bondad. Recibe todo lo que te quiero dar. Recibe hoy mi llanto, transfórmalo en oración. Recibe mi vida
Cantemos tu grandeza y majestad. Que se rompan las cadenas del pasado y a tu lado sea libre de verdad. Que mi vida se transforme en alabanza y resuene por toda la eternidad. Que me rinda a tus pies en reverencia, proclamando por siempre tu santidad. Cantándote aleluya, mi rey. 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 Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento, y estamos reflexionando sobre el libro La Teología de Josué. Estamos hablando sobre estos capítulos finales, los versículos finales. Podemos mirar un poco el problema, decíamos, de la conclusión de la alianza, de los versículos 25 al 27. El problema no consiste en saber quiénes son, decimos, los dos pares de esta alianza, del pacto. ¿Son Josué y el pueblo? ¿O es Josué mero intermediario de un pacto entre el pueblo y Dios? Lo segundo es la teoría defendida por algún autor sagrado que podría citarse en Reyes, Segunda Reyes 11 y 17, donde el sacerdote Jehoiada hace de intermediario en el pacto entre Yahvé, el rey, y el pueblo. Pero la formulación es muy distinta a la de Josué 24, 25. No podemos entonces excluir la idea de que el pacto es entre Josué y el pueblo para servir juntos al Señor. El pacto es entre Josué y el pueblo para seguir juntos, ¿verdad? Ahora, Josué ha manifestado su intención de servir a Yahvé. Haga lo que haga el pueblo. Ahora que están de acuerdo, ambos se comprometen a servir al Señor. Algo parecido ocurre también en Segunda Reyes, ¿verdad? 23:3, donde el rey Josías y el pueblo se comprometen a observar los mandamientos del Señor. Es interesante, ¿verdad? Cómo entonces, leitmotiv, idea central. Todos los libros prácticamente repiten este concepto de la alianza. Y es ese pacto que sella, que une, que llama a la obediencia. Importante. Una alianza se sella, viste, entre dos partes o con una de ellas usando las preposiciones, ¿verdad? Im, o sea, con o et, y. Es también muy frecuente el uso de la preposición le, como en nuestro caso. Por oposición, karat berit et significa la imposición de condiciones, o los vasallos o los súbditos. Esto implica en la mayoría de los casos el compromiso por parte del Señor de tomar bajo su protección a los vasallos, como se indica en Deuteronomio 7:1, que en la práctica significa no les concederán condiciones favorables. Bueno,
Esto entonces es lo que nosotros vamos reflexionando y vamos entendiendo. Después, en esta conclusión de la alianza, encontramos también la cuestión de las leyes y los decretos. La fórmula se usa en Éxodo también, y el contenido no se explica así en una forma explícita, el contenido, en ninguno de estos casos. Lo importante es que Josué aparece en este momento final como legislador, igual que Dios, ¿verdad? En esta misma línea se orienta el dato siguiente. ¿Cuál es el dato? Escritura en el libro de la ley de Dios. Escritura en el libro de la ley de Dios. Este detalle es de los más extraños porque supone añadir algo a lo que ya estaba perfectamente formulado por Moisés. Estas palabras responden a la tendencia a equiparar a Josué con Moisés, que adquiere aquí un punto culminante. La expresión libro de la ley de Dios solo se usa aquí en Nehemías, reflejando un uso tardío. Erección de la estela luego tenemos entonces como símbolo justamente de esa alianza. El hecho de erigir un monumento que sirva de testimonio. El testimonio es tan importante, ¿verdad?, para el judaísmo. Testimonio de una alianza. Lo conocemos también, ¿verdad?, por la tradición de Jacob. Lo extraño es que en cada una de esas estelas se erija debajo de una encina. La encina de Siquén, aquí se dice con simplemente la encina que había en el santuario del Señor. Pero la localización en Siquén está garantizada por el versículo anterior. Es mencionada, aunque con nombres ligeramente distintos en las tradiciones de Abraham. Ahora, la primera justificación que nosotros encontramos hace referencia al discurso pronunciado por Dios en el versículo 2 al 13. Las palabras del Señor, Imrai Adonai, es una expresión poética que solo aparece aquí, aunque existe otra muy parecida, las palabras de Dios. Imre El. El convertir en testigo a una piedra corresponde a la lógica de citar a seres inanimados, cielos, tierra, montes, en procesos judiciales contra el pueblo. ¿Se dan cuenta? Entonces es una simbología, la piedra como tal, pero de invocar a los antepasados. Ese es el significado dentro de la Biblia, como que hacen presencia en ese momento también de lo que se está asumiendo. La primera justificación que encontramos hace referencia al discurso pronunciado por Dios en los versículos 2, 13. Nos también piensa en palabras del Señor que ahora se han perdido. Las palabras del Señor, Imre Adonai, es una expresión poética que solo aparece aquí, aunque existe otra muy parecida, las palabras de Dios. En el versículo 28 nosotros tenemos ahí finalmente Josué despidió a todo el pueblo y cada uno volvió a su heredad. La solemne ceremonia termina con la despedida del pueblo, como es habitual en este tipo de relatos, la solemne despedida. Y bueno, así entonces vamos casi concluyendo ya esta historia tan interesante, ¿verdad?, de Josué. Josué es el libro donde nosotros podemos decir está la teología de la conquista de la tierra. El pueblo que entra, el pueblo que va asumiendo ese lugar que el Señor le regala. Pero conquistar una tierra y conquistar aquí esto que el Señor les promete significa también formar el pueblo. Formar ese pueblo que sigue al Señor, que alaba al Señor y que vive de acuerdo a la propuesta de Dios. Queridos hermanos, les dejo la bendición por el día de hoy, que les bendiga siempre a todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.
Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.